Estoy atascado. Por favor, líbrame de la picota, vaquero. La súplica de emergencia de una mujer apache. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sol ardía sobre el desierto como un látigo inclemente. Era mediodía, y cada paso del caballo de Caleb levantaba un polvo fino que se pegaba a la piel como brasas. El vaquero había pasado semanas recorriendo senderos olvidados, siguiendo rutas de comercio y arreando ganado de un rancho a otro. Su único plan esa tarde era encontrar sombra, agua y quizá un poco de silencio antes de continuar el viaje. Pero entonces, al acercarse al pequeño poblado de Redstone, algo le llamó la atención. No eran las casas de adobe ni el humo que salía de las chimeneas, sino un extraño murmullo que flotaba en el aire, como el eco de voces reunidas en la plaza central. Caleb frunció el ceño, detuvo a su caballo y escuchó con más atención. No eran risas ni tampoco gritos de celebración. Era el rumor bajo y tenso de la gente observando un espectáculo incómodo. Intrigado, espoleó a su caballo hacia el centro del pueblo. Lo que encontró le heló la sangre. Allí, frente a la vieja iglesia y bajo la mirada de decenas de colonos, una mujer apache estaba atrapada en la picota. Sus brazos delgados y fuertes estaban sujetos por tablones de madera, su cuello encajado de manera que apenas podía moverse. El sol la golpeaba de lleno, resbalando sudor por su frente y por sus mejillas curtidas. Tenía los labios secos, pero en sus ojos brillaba algo que no era resignación, sino una furia contenida. El corazón de Caleb dio un vuelco. Había visto castigos públicos antes, pero siempre contra bandidos, ladrones o asesinos confesos. Aquella mujer no tenía aspecto de criminal. Más bien parecía un águila enjaulada, humillada por quienes nunca podrían igualar su espíritu. Los murmullos crecieron. Un niño le lanzó una piedra que rebotó en el suelo a pocos centímetros de sus pies descalzos. Una anciana escupió en dirección a la apache, murmurando palabras de desprecio. Caleb sintió que la rabia le hervía bajo la piel. ¿Qué crimen cometió?, preguntó en voz baja a un hombre que estaba cerca, un colono con sombrero de ala ancha. El hombre lo miró de reojo, desconfiado. Dicen que traicionó a los suyos y a los nuestros, que estuvo robando provisiones y pasando información a una banda de bandidos. El consejo decidió dar un ejemplo. Caleb apretó la mandíbula. Aquella explicación no le sonaba convincente. Demasiadas veces había escuchado acusaciones infundadas usadas como excusa para castigar a los que eran distintos. La apache levantó la cabeza en ese momento y sus ojos se encontraron con los del vaquero. Fue solo un instante, pero suficiente para que él sintiera un nudo en el estómago. Sus pupilas eran oscuras como la noche, llenas de una mezcla de dolor y orgullo indomable. Y, de manera inesperada, también había súplica en ellas. La multitud comenzó a dispersarse lentamente. Algunos colonos se retiraban a sus casas, otros regresaban a sus negocios. El calor era insoportable, y el castigo ya había servido para satisfacer su morbo. Pronto, la plaza quedó casi vacía. Caleb permaneció en su caballo, observando cómo el viento levantaba pequeñas nubes de polvo alrededor de la mujer atrapada. Ella, con esfuerzo, giró el rostro hacia él y habló con un hilo de voz que apenas superaba el murmullo del viento. «Vaquero», susurró casi con un gemido. «Estoy atrapada. Por favor, libérame de esta picota». Caleb sintió que algo en su pecho se tensaba. Era una súplica desnuda, desesperada, pero también cargada de una dignidad que lo desarmaba. Ella no pedía compasión como quien se arrastra. Rogaba como quien exige justicia. El vaquero apartó la vista por un instante. Sabía bien lo que significaba intervenir. Ayudarla sería ponerse en contra de todo el pueblo. Convertirse en un enemigo para hombres que no dudaban en tomar la justicia por su propia mano. Y sin embargo, mientras el sol seguía castigándola y el silencio se hacía más pesado, Caleb supo que la decisión no sería tan sencilla. Esa mirada, esa voz lo habían marcado. Caleb aún no lo sabía, pero esa súplica sería la chispa que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La tarde caía lentamente sobre Redstone. El aire ardiente comenzaba a enfriarse, pero el sol aún pegaba fuerte contra la piel. La mayoría de los curiosos ya se habían marchado a sus casas, dejando la plaza casi vacía. Solo quedaba el eco de sus murmullos y risas crueles, como si la humillación del apache fuera un espectáculo que había alimentado su odio por unas horas. Caleb permanecía a un costado, montado en su caballo, con los dedos jugando nerviosos sobre las riendas. Sabía que debía seguir su camino. Lo más sensato era no meterse en problemas, cerrar los ojos y cabalgar hacia el horizonte como tantas veces lo había hecho. Pero sus ojos insistían en regresar a ella, a esa mujer atrapada en la picota. La apache mantenía la cabeza erguida, a pesar de que el peso de la madera la hacía encorvarse. Su piel estaba enrojecida por el sol, y las marcas en sus muñecas hablaban de horas de sufrimiento.
Sin embargo, en su mirada no había derrota. Cuando vio que Caleb aún estaba allí, sus labios resecos se movieron otra vez. «¿Vaquero?» Su voz salió quebrada pero firme. «Si tienes algo de honor, no me dejes aquí». Caleb tragó saliva. No era fácil escuchar aquellas palabras. Le recordaban viejas batallas, momentos en que compañeros habían gritado por ayuda y él no había llegado a tiempo. Cerró los ojos un instante, intentando apagar la voz de su conciencia. «Si te libero», dijo él en voz baja, sin bajar del caballo, «seré un hombre buscado. Este pueblo no perdona a quien se pone en su contra». Ella lo miró con una mezcla de desafío y súplica. «Ya soy buscada, ya soy condenada. Si me dejas aquí, muero. ¿De qué sirve tu libertad si permites que otros sean encadenados injustamente?» El golpe de esas palabras lo atravesó como una bala. Caleb desvió la mirada maldiciendo por dentro. Quería convencerse de que ella era culpable, de que el pueblo tenía razón. Pero en su interior sabía que no era cierto. Había algo en su voz, en su manera de sostener la dignidad aún encadenada, que le hablaba de inocencia. Se bajó del caballo caminando despacio hacia la picota. Sus botas levantaron polvo en el suelo reseco. Cuando estuvo a pocos pasos de ella, pudo verla mejor. Los labios partidos, las manos hinchadas, la respiración pesada. Y aún así, su belleza salvaje y la fuerza de su espíritu no podían ser ocultadas por el sufrimiento. «Dime tu nombre», le pidió Caleb, con un tono más suave de lo que esperaba. «Nayeli», respondió sin dudar. El vaquero inclinó la cabeza. «Nayeli, ¿qué hiciste para que te encerraran así?» Ella apretó los dientes, como si tragara fuego antes de hablar. «Me acusaron de traicionar, pero la verdad es que me negué a callar. Me negué a inclinar la cabeza ante hombres que creen que mi sangre me hace menos que ellos». Caleb sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántas veces había visto lo mismo? Hombres poderosos inventando razones para aplastar a quienes les incomodaban. El destino siempre era el mismo: callar o morir. La mujer volvió a hablar, con un hilo de voz pero cargado de fuerza. «No te pido compasión, vaquero. Te pido justicia, libérame. Y lo que sea que venga después, lo enfrentaré». Caleb retrocedió un paso. Miró alrededor. Nadie más estaba allí para escuchar esa súplica. Pero sabía que las paredes de Redstone tenían ojos y oídos en todas partes. Una sola acción equivocada y estaría huyendo con precio sobre su cabeza. Y sin embargo, ¿podía dar la espalda? El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. La plaza quedó en penumbras y el silencio se volvió casi insoportable. Caleb se pasó una mano por el rostro, respirando hondo. El dilema lo consumía: ser un hombre libre, obediente a las reglas de los blancos, o ser un hombre marcado pero con la conciencia limpia. Nayeli lo miró fijamente y susurró, casi como un juramento: «Si me salvas, nunca olvidaré tu rostro». Caleb sintió que su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. El vaquero sabía que una sola decisión esa noche lo cambiaría todo. O seguiría siendo un hombre libre en un mundo injusto, o se convertiría en fugitivo por salvar a una mujer apache. La noche cayó sobre Redstone como un manto pesado. El bullicio del día había desaparecido y solo quedaban las luces temblorosas de unas pocas lámparas de aceite. El viento soplaba entre las calles polvorientas, arrastrando hojas secas y murmuros lejanos. Era la hora en que los hombres cansados dormían y los vigilantes comenzaban a cabecear. Caleb permanecía en la sombra, detrás de un granero, observando la plaza. La picota aún estaba allí y en ella Nayeli. La mujer apache seguía erguida, aunque su cuerpo mostraba el cansancio de horas de castigo. Sus párpados se cerraban de vez en cuando, pero cada ruido la hacía abrir los ojos con la misma fuerza de antes. El vaquero cerró los puños. Tenía el corazón golpeándole en el pecho como un tambor. Había jurado muchas veces no meterse en los asuntos de otros, y sin embargo ahí estaba, esperando el momento justo para hacer lo impensable, desafiar a todo un pueblo. Revisó su cuchillo, asegurándose de que estaba bien afilado. También comprobó su revólver, aunque sabía que disparar sería su última opción. Un tiro despertaría a medio Redstone y no tendría escapatoria. Todo dependía de moverse rápido y en silencio. Respiró hondo y con paso firme comenzó a avanzar por la penumbra. Sus botas apenas hacían ruido en el suelo terroso. Pasó junto a un barril. Luego se deslizó por un callejón estrecho. A lo lejos escuchó la tos de un vigilante que patrullaba la calle principal, pero la suerte estaba de su lado. El hombre dio media vuelta y desapareció en dirección contraria. Caleb llegó por fin a la picota. Nayeli lo vio acercarse y abrió los ojos de par en par. Una mezcla de sorpresa y alivio brilló en su rostro. «¿Viniste?», susurró, apenas moviendo los labios. «Shh, guarda tus fuerzas», le respondió Caleb, inclinándose hacia ella. Sacó el cuchillo y comenzó a trabajar en los clavos que sostenían las maderas.
El metal chirrió suavemente, un sonido que parecía retumbar en la noche silenciosa. Cada segundo que pasaba, Caleb sentía que alguien podría aparecer de un momento a otro. Nayeli respiraba agitada, con el corazón acelerado. Podía sentirlo. La libertad estaba tan cerca que casi la podía tocar. «Apura», susurró con urgencia mirando hacia la calle vacía. El vaquero asintió, y con un último movimiento fuerte, el tablón cedió. Las muñecas de Nayeli quedaron libres, aunque la madera había dejado marcas profundas en su piel. Ella soltó un jadeo de dolor, pero rápidamente intentó incorporarse. Sus piernas, entumecidas, casi no la sostenían. Caleb la sostuvo con fuerza, pasando un brazo por su cintura. «Tranquila, tengo un caballo esperándonos». Ella lo miró con los labios temblando por la emoción. «Creí que no volvería a sentir el viento. Lo sentirás esta misma noche», dijo él con una media sonrisa. Juntos comenzaron a caminar hacia la sombra del callejón. El silencio parecía más frágil que nunca, como si un simple respiro pudiera romperlo. A lo lejos un perro ladró. Caleb se tensó, sujetando a Nayeli con más fuerza. Cuando por fin llegaron al borde del callejón, Caleb silbó suavemente. Su caballo, atado a un poste cercano, levantó la cabeza y relinchó bajo. Ese sonido, aunque pequeño, fue suficiente para alertar a alguien. Una ventana se abrió en una de las casas y una voz masculina se oyó desde dentro. «¿Quién anda ahí?», Caleb maldijo en silencio. No había tiempo que perder. Levantó a Nayeli y la colocó en el lomo del caballo. Luego subió de un salto detrás de ella. «Agárrate fuerte», le dijo al oído. Ella obedeció, abrazándolo con los brazos aún doloridos. El vaquero espoleó al caballo, que salió disparado por la calle polvorienta. Tras ellos se escuchó un grito. «¡Es la Apache! ¡La están llevando!». Luces comenzaron a encenderse en las casas y el repiqueteo de botas se oyó en la plaza. La persecución había comenzado, pero Caleb no miró atrás. Su único pensamiento era uno. Habían escapado de la picota. Lo que viniera después lo enfrentarían juntos. La picota había quedado atrás, pero ahora todo el pueblo estaba tras sus huellas. Y la libertad de Nayeli dependía de la rapidez de un caballo y la valentía de un vaquero. El caballo galopaba con fuerza, sus cascos golpeando contra la tierra reseca, levantando una nube de polvo que brillaba bajo la luz plateada de la luna. Caleb sentía el peso de Nayeli contra su pecho, aferrada con los brazos débiles pero decididos, mientras el viento de la noche les azotaba el rostro. Detrás de ellos el eco de voces y pasos comenzaba a crecer. Los hombres de Redstone habían despertado con furia, y ahora la plaza ardía con gritos de persecución. El sonido de caballos ensillados se mezclaba con el de disparos perdidos que cortaban la oscuridad. «¡Más rápido!», susurró Nayeli, su voz áspera cerca del oído del vaquero. «Lo intento, pero este animal no es infinito», respondió Caleb inclinándose hacia el cuello del caballo para impulsarlo. «Debemos llegar al cañón. Allí las rocas nos cubrirán». Cabalgaban como dos sombras fundidas en una sola, atravesando el campo abierto. La luna iluminaba el desierto, mostrando cactus, piedras y arbustos retorcidos que parecían testigos silenciosos de su huida. Después de un largo tramo, los gritos comenzaron a desvanecerse. Al internarse en un cañón estrecho, el eco del galope de su caballo reemplazó cualquier otro ruido. Caleb se detuvo un instante, bajando la velocidad hasta que solo escuchó su respiración entrecortada y el jadeo del animal exhausto. «Están lejos». «Por ahora», dijo bajando la voz. Nayeli asintió aunque su cuerpo temblaba por el cansancio y la adrenalina. Caleb desmontó y la ayudó a bajar con suavidad. Ella apenas podía sostenerse de pie, pero aún así lo miró con la barbilla en alto sin perder esa dignidad que lo había impresionado desde el principio. El vaquero buscó un rincón bajo una roca para refugiarse. Encendió un pequeño fuego con manos rápidas y prácticas, apenas una llama que los calentara sin delatar demasiado su posición. Luego sacó de su alforja una cantimplora y se la ofreció. «Bebe». Nayeli tomó el agua con avidez, dejando que se deslizara por su garganta seca. Después de unos tragos bajó la cantimplora y lo observó fijamente. Sus ojos oscuros brillaban con un fuego intenso reflejando la luz de las llamas. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó de pronto. Caleb frunció el ceño. «¿Qué cosa?». «Liberarme. Pudiste seguir tu camino. Pudiste dejarme en esa picota y nadie te habría culpado. ¿Por qué arriesgar tu vida por mí?». El vaquero bajó la mirada hacia el fuego. «No lo sé del todo. Tal vez porque no soporto ver cadenas. Tal vez porque tus ojos me recordaron algo que ya había olvidado. La libertad no debería ser un lujo». Ella lo estudió en silencio, como si tratara de descifrarlo. Luego suspiró y apoyó la espalda contra la roca. «Me acusaron de traición», dijo al fin. «Dijeron que robaba provisiones para pasarlas a mi gente. Pero no es cierto. Solo quise negociar, cambiar pieles y comida. Quise demostrar que podíamos convivir». Caleb levantó la vista sorprendido.
¿Y eso fue suficiente para ponerte en la picota? Sí, respondió ella con amargura, porque una mujer apache que habla de paz es peligrosa, porque les recuerda que no pueden aplastarnos tan fácilmente. El silencio cayó entre ellos. El fuego crepitaba suavemente y el viento nocturno silbaba entre las rocas del cañón. Caleb apretó la mandíbula. La injusticia de lo que escuchaba lo revolvía por dentro. «Entonces no eras culpable», dijo con firmeza. «¿Y eso importa?», replicó ella con una risa amarga. «Para ellos mi culpa está en mi sangre». Caleb se quedó quieto. Tenía razón. Sabía que el odio no necesitaba pruebas, solo excusas. Y en ese momento comprendió que no solo había liberado a una mujer, sino que había encendido una guerra silenciosa contra todo un pueblo. Nayeli se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un desafío inesperado. «Dime, vaquero, ¿me protegerás cuando regresen por mí? ¿O solo querías calmar tu conciencia por una noche?». Las palabras lo atravesaron como cuchillas. Caleb la miró fijamente, sintiendo que su respuesta sería más que una promesa, sería una condena. En medio del silencio del desierto, Caleb entendió que no había marcha atrás. Salvarla significaba enfrentarse a un destino del que quizá nunca regresaría. El amanecer llegó lento, pintando de tonos anaranjados las paredes del cañón. Caleb despertó con el sonido de un coyote a lo lejos y la brisa fresca que se colaba entre las rocas. Había pasado la noche en vela, con la mano siempre cerca de su revólver, pero no por miedo a los hombres de Redstone. Lo inquietaba la mujer que descansaba a pocos pasos de él, recostada sobre una manta improvisada, con el rostro sereno pese a las heridas y el cansancio. Nayeli abrió los ojos justo cuando el sol comenzaba a iluminarla. Caleb notó cómo lo miraba con intensidad, como si quisiera atravesar la coraza de silencio que él llevaba encima. «Aún puedes dejarme», dijo ella con voz grave. Antes de que vuelvan a encontrarnos, Caleb arqueó una ceja. «¿Y a dónde irías sola? ¿Quieres que te devoren las hienas de la pradera?». Nayeli no sonrió. Su expresión se endureció. «No lo entiendes, vaquero. No soy tu carga. Puedo sobrevivir sin ti. He vivido entre fieras toda mi vida». «Y sin embargo te encontré atada en una picota», replicó él cruzándose de brazos. «No me vengas con cuentos de autosuficiencia». Las palabras de Caleb fueron duras y lo supo en cuanto las pronunció. Pero Nayeli no se encogió ante su tono. Al contrario, se levantó con la dignidad de una reina herida y lo miró fijamente. «¿Crees que no podía escapar?», preguntó casi desafiante. «Podía. Pero si lo hacía, mi gente habría pagado el precio. Mi hermano, mis sobrinos, todos. Me quedé porque ellos son más importantes que yo». El vaquero se quedó helado. No esperaba esa respuesta. Una oleada de respeto silencioso lo golpeó, mezclada con algo que no quería admitir. Admiración. «Entonces te sacrificaste», murmuró. «No». Su voz fue firme. «Elegí. Porque una mujer apache no se arrodilla», aunque el silencio que siguió fue espeso, cargado de significados no dichos. Caleb apartó la mirada hacia el horizonte, donde el desierto parecía infinito, y suspiró profundamente. «Escucha, Nayeli», dijo con tono más suave. «No sé qué camino me espera contigo. Ni siquiera sé si volveré a ver otro amanecer después de hoy. Pero si de algo estoy seguro, es que no pienso entregarte de nuevo a esa gente». Nayeli entrecerró los ojos, como si buscara mentiras en sus palabras. Finalmente lo desafió. «¿Y si te ofrecieran oro? ¿O tierras? ¿O la libertad de irte sin que nadie te persiga? ¿Me venderías, vaquero?». Caleb soltó una risa seca, sin alegría. «Mujer, si me conocieras sabrías que nada de eso tiene valor para mí. Oro, tierras, poder, todo eso se desvanece. Pero un hombre no puede comprar de nuevo su honor si lo pierde». Las palabras quedaron flotando en el aire, fuertes, pesadas. Nayeli lo observó con una mezcla de desconfianza y por primera vez esperanza. El vaquero se levantó y revisó las huellas en el suelo. Frunció el ceño. «Han seguido nuestro rastro. Tenemos que movernos antes de que el sol esté en lo alto». Ella lo miró fijamente y tras un segundo de duda asintió. «Entonces muéstrame que tus palabras no son aire». Montaron juntos de nuevo, pero la tensión entre ellos seguía viva. Mientras el caballo avanzaba por senderos ocultos entre rocas y matorrales, Nayeli sentía el calor del cuerpo de Caleb detrás de ella, protegiéndola y a la vez siendo una incógnita. ¿Era un aliado pasajero? ¿O el destino que el río y la picota le habían arrojado? Mientras cabalgaban hacia lo desconocido, Nayeli comprendió que confiar en el vaquero era tan peligroso como huir de sus enemigos. Pero tal vez era la única elección que le quedaba. El sol ya estaba alto cuando Caleb se dio cuenta de que habían cometido un error. Habían seguido el cauce seco de un arroyo, pensando que el terreno irregular borraría sus huellas, pero pronto comprendió que también los había encerrado. A ambos lados, paredes rocosas se alzaban como cuchillas,
dejando solo una salida por delante y otra por detrás. Nayeli lo percibió al mismo tiempo que él. «Nos están guiando», susurró apretando los labios. «Saben que venimos por aquí». No había terminado de hablar cuando un estampido seco retumbó en el aire. Una bala impactó en la roca a escasos centímetros de Caleb. El caballo relinchó casi encabritándose. «¡Al suelo!», gritó Caleb empujándola hacia una hendidura de piedra. El fuego enemigo se intensificó. Los perseguidores de Redstone habían cerrado el paso por ambas entradas del cañón. Sus voces resonaban burlonas y llenas de rabia. «Entréganos a la India y podrás irte, vaquero», vociferó uno de ellos desde la distancia. «Solo queremos lo que nos pertenece». Caleb apretó los dientes, asomándose lo suficiente para ver. Eran al menos 8 hombres, armados y dispuestos a no dejarlo salir vivo. Su revólver no tenía tantas balas. Nayeli lo miró con la respiración entrecortada. «Hazlo», dijo de pronto. «Entrégame. No vale la pena morir por mí». El vaquero la fulminó con la mirada. «¿Y volver a ver tus ojos atados a una picota? No, no me pidas eso. No entiendes», susurró desesperada. «Si mueres aquí te habrán vencido. Y yo no quiero que tu sangre manche estas rocas por mi culpa». Caleb la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo fijamente. «Escúchame bien, Nayeli. Yo decido dónde muero y con quién. Y si este es el lugar, entonces que así sea. Pero no voy a entregarte». Los disparos seguían retumbando. Una bala rebotó cerca, levantando esquirlas que le cortaron la mejilla a Nayeli. Ella no se quejó. Solo se quedó mirando al vaquero con una mezcla de furia y respeto. Caleb respiró hondo, haciendo cálculos en silencio. El cañón era una trampa, pero también ofrecía oportunidades. Sombras, rocas irregulares, un terreno que conocía mejor que los hombres de Redstone. Sacó su cuchillo y lo colocó en la mano de Nayeli. «Si entran, no dudes. Lucha». Ella asintió sin titubear, como si en ese instante toda su fragilidad se hubiera desvanecido. El fuego de sus ancestros brillaba en sus ojos. Entonces Caleb dio el primer movimiento. Rodó hacia otra roca disparando 2 veces. Uno de los hombres cayó con un grito seco. El resto respondió con una lluvia de balas. El eco multiplicaba el estruendo, haciendo que parecieran aún más. El caballo relinchó de nuevo, nervioso, pero Caleb logró calmarlo con un silbido bajo. El vaquero aprovechó cada sombra, cada ángulo, disparando con precisión calculada. No buscaba gloria, buscaba supervivencia. Pronto otro enemigo cayó, y el resto comenzó a dudar, pero aún eran demasiados. Y cuando uno de ellos se escabulló por el lado de Nayeli, Caleb sintió un nudo en el estómago. «Nayeli, detrás de ti». Ella giró con rapidez, y sin pensarlo, hundió el cuchillo en el brazo del hombre que intentaba sujetarla. Él gritó, soltando el rifle, y ella retrocedió con los ojos brillando de adrenalina. Por primera vez, Caleb vio no a una víctima, sino a una guerrera. El enfrentamiento se volvió más feroz. El sol caía a plomo sobre el cañón. El sudor corría por la frente de Caleb, y cada disparo podía ser el último. Pero algo había cambiado. Nayeli ya no hablaba de entregarse. Ya no pedía que la dejara atrás. Ahora luchaba, respirando al mismo ritmo que el vaquero, como si sus destinos estuvieran atados por la pólvora y la sangre. Cuando el polvo del cañón se levantó y los ecos de disparos resonaron en la piedra, Caleb comprendió que no luchaba solo. Nayeli ya era parte de la batalla, y juntos decidirían si ese cañón sería su tumba o su victoria. El eco de los disparos aún resonaba en las paredes del cañón cuando Caleb comprendió que el enfrentamiento había llegado a su punto más crítico. El aire estaba cargado de humo y polvo, y el calor del mediodía golpeaba como martillo sobre sus espaldas. Los hombres de Redstone, aunque diezmados, no cedían. La ambición y el odio podían más que el miedo. Nayeli, jadeante, sostenía el cuchillo con firmeza, el filo manchado de sangre. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que Caleb jamás había visto. En ella ya no quedaba rastro de la mujer encadenada de la picota. Frente a él estaba una guerrera apache, lista para morir luchando. De pronto, un disparo seco cortó el aire. Caleb apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un ardor abrasador le atravesara el hombro. La fuerza del impacto lo lanzó contra la roca, arrancándole un gruñido de dolor. «¡Caleb!», gritó Nayeli, arrodillándose junto a él. Él apretó los dientes, intentando mantener el control mientras la sangre le empapaba la camisa. «Estoy bien», mintió, aunque cada respiración era un tormento. «Quédate atrás». «No». Su voz fue firme, cargada de rabia y miedo. «No te dejaré». Un par de hombres avanzaban hacia ellos, confiados en que la herida había terminado el combate. Nayeli no lo dudó. Se levantó de un salto y lanzó el cuchillo. La hoja se incrustó en el pecho de uno que cayó de inmediato. El segundo titubeó, y en ese instante Caleb, con el brazo que aún podía mover, disparó su revólver.
El hombre se desplomó entre gritos apagados. Ambos respiraban con dificultad. Caleb estaba cada vez más débil, y Nayeli sabía que no resistiría mucho más si no hacía algo. Con rapidez desgarró un pedazo de su vestido y lo ató alrededor de la herida para detener la hemorragia. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija. «No vas a morir aquí, vaquero», susurró con un fervor que parecía una plegaria. Los disparos se hicieron menos frecuentes. El grupo enemigo comenzaba a flaquear. 2 de ellos, al ver caer a sus compañeros, retrocedieron hacia la salida del cañón. Sin embargo, uno se mantenía firme, un hombre corpulento de barba oscura que cargaba un rifle con determinación fría. «¡Salgan ya!», rugió su voz. «O juro que no quedará piedra sin sangre en este cañón». Caleb, apoyado contra la roca, levantó la vista hacia Nayeli. Sus ojos se encontraron y algo se encendió entre ellos, una chispa de entendimiento absoluto. «Si lo quieres vivo, tendrás que venir por él», respondió Nayeli, su voz fuerte y desafiante. El hombre avanzó, rifle en mano. Caleb intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondió. Fue entonces cuando Nayeli tomó una decisión que cambiaría todo. Se colocó frente al vaquero, erguida como un escudo humano. «No», murmuró Caleb con un hilo de voz. «Te matará». «Entonces moriremos juntos», respondió ella, sin apartar la vista del enemigo. El corpulento disparó. El sonido retumbó como un trueno. Nayeli cerró los ojos, pero el disparo no la alcanzó. Con un movimiento desesperado, Caleb se había lanzado hacia adelante, interponiéndose. La bala rozó su costado, arrancándole un grito ahogado. Pero aún vivo, levantó su arma y disparó por última vez. El enemigo cayó de rodillas, con la sorpresa aún en su rostro. Antes de desplomarse en el polvo, el silencio se apoderó del cañón. Solo el viento silbaba entre las rocas. Nayeli se arrodilló junto a Caleb, con lágrimas ardiendo en sus ojos. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgarte así por mí?». Él sonrió débilmente, la sangre manchando sus labios. «Porque nadie debería estar solo contra el mundo. Y tú ya no estás sola». Nayeli apretó su mano con fuerza, con un juramento que brotaba de lo más profundo de su ser. «Lo juro por mis ancestros, vaquero. Mientras respire nunca dejaré que te quiten lo que eres». El cañón quedó en silencio, pero entre la sangre y el polvo, Caleb y Nayeli sellaron un lazo más fuerte que el hierro, un pacto nacido en medio de la muerte. El cañón, que horas antes había sido un infierno de disparos y gritos, ahora estaba sumido en un silencio solemne. Los cuerpos de los hombres de Redstone yacían en la arena, testigos mudos de la batalla que acababa de decidirse. Solo quedaban Caleb malherido y Nayeli, arrodillada junto a él con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El sol bajaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos, como si incluso la tarde quisiera honrar la sangre derramada. «Tienes que resistir», dijo Nayeli, presionando con ambas manos la herida del vaquero. Su voz, firme pero quebrada por la angustia, retumbaba contra las paredes del cañón. «No voy a dejar que mueras aquí». Caleb, pálido, soltó una risa ronca. «No te preocupes tanto, mujer. He visto la muerte más de una vez, y siempre se ha cansado antes que yo». «Calla», ordenó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Guarda tus fuerzas». Lo ayudó a incorporarse con esfuerzo, apoyándolo contra la roca. Ató mejor el vendaje improvisado y luego lo obligó a beber un poco de agua. Sus manos eran suaves, pero su mirada ardía con la fuerza de alguien que ya no estaba dispuesto a perder lo que había encontrado. «Nunca pensé», susurró Caleb respirando con dificultad, «que una mujer apache sería mi salvación». «Nunca pensé que un vaquero blanco arriesgaría su vida por mí», respondió ella, inclinándose para que sus frentes se tocaran suavemente. Por un momento el mundo dejó de existir. Solo estaban ellos dos, respirando el mismo aire, unidos por algo que ni las balas ni el odio podían destruir. El silencio fue roto por el relincho del caballo, aún esperándolos al borde del cañón. Nayeli lo interpretó como un recordatorio. No podían quedarse allí. Si los hombres de Redstone no regresaban con refuerzos, otros lo harían. «Tenemos que irnos», dijo. Levantándose con decisión, ayudó a Caleb a ponerse de pie, aunque cada movimiento era un suplicio para él. Lo sostuvo con una fuerza inesperada en su delgado cuerpo y lo guió hasta el caballo. Con esfuerzo lo montó primero y luego subió detrás, rodeándolo con sus brazos para mantenerlo firme. Cabalgaban despacio, cruzando el desierto teñido de rojo por el atardecer. El aire fresco de la tarde acariciaba sus rostros y el silencio que los rodeaba no era ya el de la persecución, sino el de una paz frágil, recién conquistada. «¿A dónde iremos?», preguntó Caleb, su voz débil pero curiosa. Nayeli apoyó la barbilla en su hombro, como si así pudiera transmitirle fuerzas. «A mi gente. Ellos deben saber la verdad, que no soy traidora,
que aún hay esperanza. Y se detuvo un instante bajando la voz. Y que no estoy sola. Caleb la miró de reojo con una leve sonrisa a pesar del dolor. Entonces conoceré a tu familia apache, y me odiarán por llevarte conmigo. Ella rió suavemente, el sonido como música en medio del desierto. Tal vez. O tal vez verán que los espíritus nos unieron por algo más grande. El viaje continuó hasta que la luna apareció en el cielo, bañándolos con su luz plateada. Detuvieron al caballo cerca de un manantial escondido, donde el agua brotaba fresca entre las piedras. Allí desmontaron con cuidado. Caleb, exhausto, se dejó caer en la hierba seca. Nayeli se sentó a su lado mirando el reflejo de la luna en el agua. ¿Sabes qué significa esto para mí?, preguntó en voz baja. Que incluso cuando todo me arrebataba la libertad, el destino me trajo a ti. Caleb tomó su mano con la poca fuerza que le quedaba y la apretó suavemente. Y a mí me trajo una razón para seguir respirando. Los dos se quedaron en silencio contemplando el cielo estrellado. No sabían qué futuro les esperaba. Tal vez nuevas persecuciones, quizás la incomprensión de ambos pueblos. Pero en ese instante, bajo el mismo cielo, se prometieron algo sin necesidad de palabras: caminar juntos, aunque el mundo entero estuviera en contra. En medio del desierto infinito, un vaquero herido y una mujer apache marcada por la injusticia se eligieron mutuamente. Y bajo la luna, comprendieron que no importa cuán distinto sea el origen. Cuando dos almas se encuentran, ni la muerte ni el odio pueden separarlas.